Hola chicos, en esta clase vamos a repasar algunos de los ejercicios que contiene la guía del mes de octubre, que es el tema de las fuerzas. Repasando un poquitito los conceptos que habíamos estado analizando en la clase anterior, vamos a ver que una de las preguntas dice qué es lo que puede provocar el movimiento de un cuerpo. Habíamos estado analizando que los objetos siempre, cualquier objeto que se mueva en el planeta Tierra y en el universo, va a deberse a la acción de una fuerza que esté sobre él. O bien podría ser que un objeto, más bien que está en movimiento, deje de moverse también por el efecto de una fuerza. Y analizábamos que de pronto puede ser que no sé, una persona venga ahí en bicicleta y está a punto de ir a chocar contra un árbol, entonces posiblemente yo lo puedo agarrar con fuerza de un brazo, le aplico una fuerza y hago que esa bicicleta junto con el chico deje de moverse, ¿verdad? O por el contrario, yo podría empujarlo para que él comience a moverse y vaya y aprenda a andar, por ejemplo, sin rueditas, ¿verdad? Entonces yo puedo empujarlo y a partir del efecto de la fuerza que yo le estoy empujando, estoy haciendo que él comience a moverse, que él inicie un estado de movimiento. Entonces vamos a ver que donde nos mencionan que qué puede provocar el movimiento de un cuerpo, sin duda, ahí la respuesta tiene que implicar que es el efecto de una fuerza, ¿ok? No hay nada que se mueva en el universo sin que una fuerza esté ocasionando este movimiento, o bien el estado de reposo. Por aquí, en este caso, ustedes simplemente tenían ahí que anotar, ¿verdad? Estos conceptos que se les solicitaba, que los podían sacar de la parte del resumen. En la medida de lo posible, chicos, cuando ustedes tienen que anotar conceptos, yo sé que a veces es muy fácil ir a Google o ir ahí a internet y buscar los conceptillos. El detalle es que a veces, créeme que cuando nosotros como docentes nos sentamos a hacer un resumen para ustedes, pues tratamos de que los conceptos sean lo más claritos, lo más sencillos posibles. Internet no hace eso, Google no hace eso, Google les da ahí un concepto ahí súper elaborado y entonces de pronto no es como lo que se busca, ¿verdad? En la medida de lo posible que ustedes puedan trabajar con el material que nosotros como docentes le hacemos y que créanme, duramos mucho tiempo haciendo ese material, entonces traten de usarlo, ¿ok? Entonces en la medida de lo posible, creo que ahí el único conceptillo que no venía era el de fricción, porque estaba metido o estaba contenido dentro del concepto de fricción. Entonces vamos a mencionarlo rápidamente. La semana pasada comentábamos que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y que en realidad se mide en kilogramos. Vamos a ver que usualmente cuando nosotros nos dicen en la carnicería ¿cuánta carne quiere? Y entonces nosotros decimos 2 kilos. Bueno, ¿qué? 2 kilos qué? Son 2 kilogramos, ¿verdad? La unidad de medida de las masas es en los gramos, que lo que hace es medir la cantidad de materia, la cantidad de algo que tiene ese cuerpo. Y que a diferencia del concepto de peso, si por ejemplo este señor que se veía algo flaquillo y después de andar moviendo ese carro ocupa ir al Levi's, ocupa ir a consultar porque se torció ahí una pierna, posiblemente las enfermeras usualmente cuando nosotros llegamos a los Levi's a consultar, nos toman los signos, usualmente nos dicen venga para pesarlo, ¿verdad? ¿Y en dónde nos suben? En un dinamómetro. Y nos dicen, mira, usted pesa 580 newtons. No, ¿verdad? Sí, sí está loca, ¿verdad? Obviamente eso no dice una enfermera. ¿Qué es lo que dicen? Ven y se suben una balanza o una báscula y nos dicen, usted pesa 50 kilogramos o 65 kilogramos. Bueno, vamos a ver que en realidad el concepto que usualmente, no solo en Costa Rica, yo creo que en gran parte de la población humana, utiliza el concepto de masa como si fuera sinónimo de peso. Y vamos a ver que la masa y el peso en realidad son conceptos diferentes. Cuando nosotros hablamos de masa, estamos hablando de la cantidad de materia que contiene un objeto y el peso hace referencia a la unidad, que lo vamos a estar analizando un poquitito más adelante, a la cantidad o a la fuerza que ejerce el planeta Tierra o cada astro para jalarnos o arrastrarnos hacia abajo. El peso entonces está dado por la masa y la gravedad de un objeto. En este caso, si nosotros quisiéramos analizar realmente cuál es nuestro peso, en lugar de subirnos en una báscula y ver cuántos kilogramos tiene nuestro cuerpo de masa, en realidad necesitaríamos multiplicar esa masa por la gravedad de nuestro cuerpo, que si tienen ahí a mano la calculadora, sería bueno que hagan ese ejercicio, que multipliquen la masa de ustedes por la gravedad. ¿Cuánto era la gravedad de nosotros aquí en el planeta Tierra?
9,8, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar la masa de ustedes, no sé cuál es la cantidad de masa que tiene el cuerpo de ustedes, cuándo fue la última vez que se pesaron, no, son bromas, la última vez que se subieron sobre una báscula para ver cuál era su masa corporal. Entonces esa masa la van a multiplicar por la gravedad y vamos a ver que entonces ese resultado es nuestro peso. Por ejemplo, si yo tuviera una masa de 55 kilogramos, mi peso sería 539 newtons. Vean que eso, inclusive la unidad de medida, como es una fuerza, la unidad de medida es en newtons, porque estudiamos que lo que se mide en newtons son las fuerzas, a diferencia de una masa, que la masa eran, por ejemplo, 53 kilogramos. En este caso, el peso sería 539 newtons. Si ustedes quieren, hacen ahí el ejercicio para que ustedes verifiquen cuál es entonces el peso que tienen ustedes, ¿ok? Entonces vamos a ver que la masa y el peso son conceptos diferentes. No sé aquí la computadora donde tendrá el símbolo de diferente. Pero bueno, usualmente, vamos a ver esto. La masa y el peso son diferentes. ¿Por qué? Porque la masa, entonces, es la cantidad de materia que nosotros contenemos en el organismo. Cualquier objeto, todos tienen masa. Algunos tienen una masa mayor, otros una masa más pequeña. ¿Y cómo nos damos cuenta cuál es la masa de un objeto? Porque lo ponemos en una báscula y eso nos indica la cantidad de gramos o kilogramos que contiene. Mientras que para verificar nuestro peso, tenemos que multiplicar la masa que tiene nuestro cuerpo por la gravedad con la que somos arrastrados hacia abajo, y eso nos va a dar entonces la fuerza con la que el suelo del planeta Tierra nos jala hacia abajo, que eso es justamente la definición de peso, ¿ok? Para que hagan ahí esas notitas, tal y como yo lo estoy anotando por acá, y lo tengan ahí para que estudien ese tema, ¿ok? Luego vamos a ver que analizamos que el concepto de fuerza es la causa que modifica el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, que se mide en newtons y se denota con la letra F mayúscula, ¿ok? Y teníamos por ahí el concepto de inercia, que es la tendencia que tienen los cuerpos a conservar su estado de movimiento uniforme en línea recta o su estado de reposo. Y analizábamos que la fricción es una fuerza que existe entre dos superficies que se encuentran en contacto y que se pone al movimiento, o sea, que tiene una dirección contraria al movimiento. Esta fuerza oponente o esta fuerza contraria al movimiento, nosotros la hemos visto usualmente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se irían patinando en medias en una calle ahí, una carretera de pavimento, una carretera de, se me fue el nombre de la palabra, esta cosa, el negro, de las calles, de las carreteras, el asfalto? ¿Cuántos de ustedes se irían ahí patinando en medias en una carretera de asfalto? ¿Con cuántos huecos llegarían al otro extremo? No hay como no es una superficie muy lisa para que nosotros podamos patinar como tal, ¿verdad? Como posiblemente lo hacemos en la casa. Si en la casa de pronto acaban de encerar con algunas de esas ceras que queda el piso súper resbaloso, ahí fácilmente podemos patinar en medias hasta caer amontonados porque el piso queda muy liso, ¿verdad? Hay muy poca fricción, de manera que yo puedo movilizarme, y esa fuerza de fricción es menor. Entre más lisa sea una superficie, menos fricción hay para los cuerpos, ¿verdad? Entre más tosca o más brusca o más áspera sea una superficie, mayor fricción le genera o le resta al movimiento que está tratando de darse. Que era en parte lo que mencionábamos acá, ¿verdad? Mencionábamos que posiblemente este señor podía empujar el carrito porque la superficie se ve que es una superficie lisa, ¿verdad? Si fuera una superficie ahí con una carretera llena de rocas y todo, posiblemente el señor no tendría tanta facilidad para lograr empujar el carrito, ¿verdad? Y por último, ahí el concepto de aceleración, que ya nosotros lo habíamos estudiado en temas anteriores, que la aceleración es un concepto que indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo y que se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Es un dato que ya nosotros habíamos estudiado en temas anteriores. Luego viene esa preguntita, dice qué factores relacionados al movimiento podemos evidenciar en la imagen. Entonces dice que el carro al parecer no se puede mover por sí solo por razones mecánicas o bien porque no tiene combustible. No sabemos cuál es la razón. De manera que el joven debe aplicarle una fuerza considerable, ¿verdad? Porque no es una bicicleta lo que está tratando de empujar, ni una carreta o un carretillo, ¿verdad? Es un carro. Entonces, posiblemente tienen que aplicarle una semejante fuerza, una fuerza muy grande.
tomando en cuenta la masa del vehículo para lograr acelerarlo, o sea, hacer que éste se mueva. Es probable que el asfalto le genere una fuerza de fricción que contrarresta el esfuerzo que él realiza para mover el auto. Entonces, en este caso, vemos que un montón de aspectos se pueden tomar en cuenta para analizar el movimiento que están realizando tanto el señor como el carrito. De hecho, pareciera que sí se está moviendo, ¿verdad? Porque usualmente en las caricaturas les dibujan así como esos cositos, así esas rayitas, como para evidenciar que el auto se está moviendo. Pero bien, nosotros podríamos decir que de pronto el auto tiene una masa mayor que la fuerza que él posiblemente le puede estar efectuando y no logra moverlo. Podría ser que le esté aplicando ahí una fuerza súper grande, ¿verdad? Les puede estar ahí saliéndosele casi que el hígado, aplicando una fuerza muy, muy grande, pero que al final el carro esté ahí sin lograr moverse, ¿verdad? Que es un concepto que estudiaríamos adelante, que es el concepto de trabajo. El trabajo en términos físicos hace referencia a que yo aplique una fuerza y que ese objeto se logre desplazar. Porque si yo aplico una fuerza, pero ese objeto se queda ahí quedito, puedo estar aplicando una fuerza, yo puedo estar empujando con todas mis fuerzas y mi alma y mi corazón ese carro, pero si el carro definitivamente tiene una masa mayor y la fuerza que yo le aplico no es considerable, pues entonces el auto se queda ahí frenado. Y entonces ahí implica que el trabajo no existe, que el trabajo es cero o nulo, porque no estoy logrando desplazarlo. Como les decía, al parecer, ese señor, a pesar de que sea muy triste, se ve ahí que está algo ahuevado, al parecer sí está logrando empujarlo, ¿verdad? Posiblemente dura mucho tiempo, es algo que podríamos, una conjetura que podríamos mencionar, ¿verdad? Que es muy probable que le va a agarrar la noche para lograr llegar hasta donde sea que sea el mecánico o el taller que le va a ayudar, pero sí pareciera que se está moviendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que logra posiblemente el señor moverlo? Porque él, a pesar de que es muy flaquito, se ve que es un señor muy flaquito, está lográndole aplicar una fuerza bastante considerable para lograr que a pesar de la masa que tiene un carro, porque podemos estar hablando de que son bastantes kilogramos lo que tiene de la masa de un carro, logra aún así aplicarle ese movimiento, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver si después ahí les hago alguna explicación detallando un poquitito más estos conceptos y la de las leyes de Newton, pero bueno, ahí estaba el video anterior, entonces espero que ahí les haya sido de provecho para que lo hayan logrado analizar a profundidad que nos indican cada una de las leyes de Newton, ¿ok? Por ahí, en parte de lo que se preguntaba, vamos a ver, por aquí venían unas preguntitas, dice que en el espacio interestelar una nave podría moverse con sus motores apagados en línea recta uniformemente si se diera la total ausencia de fuerzas externas. Dice que esa situación de la nave puede ser explicada si hacemos uso, en este caso sería de la ley de Newton, la primera, que se llama ley de la inercia. En la segunda pregunta dice, al pretender mover un auto que se encuentra en reposo, Luis descubre que este tiende a mantenerse en su estado inicial. Lo observado puede ser explicado si hacemos uso de la ley denominada también inercia. ¿Okay? Sería la primera ley de Newton, la que establece que todos los objetos van a mantener su estado inicial, ya sea de reposo o de movimiento, por efecto de la inercia. En el tercer ejercicio dice, en el momento de la salida el velocista ejerce con su pie una fuerza sobre la pista como muestra la figura. La fuerza de la pista sobre el velocista es igual en magnitud a la fuerza del velocista sobre la pista. Situación entonces que la explicamos por medio de la ley de la acción y reacción. ¿Por qué? Porque él está aplicando una fuerza en dirección hacia la pista y la pista le devuelve una fuerza en igual magnitud, solo que en una dirección contraria. Entonces, de hecho, eso es lo que ejemplifican las flechitas, ¿verdad? Este tipo de ejercicios, vean que no les están preguntando como tal por un concepto, digamos, no les dicen qué es masa, ustedes no tienen que escribir qué es masa o no les van a colocar quizás el concepto de masa, pero sí vean cómo todos los conceptos anteriores que estuvimos analizando se los preguntan, o sea, les preguntan la teoría a través de estos tipos de ejemplos, que es una forma muy característica que vamos a estar analizando en Faro, para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad, chicos? Recuerden que ya estamos, de paso, ya estamos algo ajustados de tiempo, entonces todos esos temas, en la medida de lo posible, que ustedes ya los vayan estudiando, yo creo que es súper importante, yo creo que es de gran relevancia que ustedes tomen en cuenta que ya es momento de sentarse con los resumencitos de cada una de las materias
que tienen que hacer en Faro y comenzar a estudiar, ¿verdad? Yo sé que están ahí súper atareados porque tienen muchas guías por hacer, pero por lo menos si le pueden dar prioridad a las materias que tienen que hacer Faro, para que al momento que ustedes estén resolviendo esas guías, saquen el ratito para además sentarse a estudiar, porque recuerden que no es lo mismo marcar ahí con una X y ni entendí qué decía esa pregunta, pero ahí lo marqué. Yo le voy a revisar la guía y posiblemente pueda estar bien y se va a ganar un 100, pero eso no implica que ustedes estén estudiando y preparándose para Faro, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Y por aquí viene la parte de los problemitas. Voy a llevarme eso, bueno, vamos a ver si lo logro explicar desde aquí, porque desde aquí no puedo hacer como rayones. Entonces, bueno, vamos a ver si logro explicarlo desde acá. Si no era para llevármelo a OneNote, pero vamos a ver cómo nos va aquí. Dice que en este caso el primer ejercicio implica que en este bloque de madera que tiene 6 kilogramos de masa, ¿cómo sabe Sisi que esto corresponde a la masa? Saquemos por aquí los datos. Vamos a ver. Nos indican que, vamos a colocar esto un poquito más pequeñito, nos indican que el bloque tiene 6 kilogramos. ¿Cómo hace Sisi para saber a qué dato corresponde eso? ¿Cómo hemos estado aprendiendo este año? ¿A qué hace referencia la unidad de medida de los kilogramos? Ya nos lo aprendimos, ¿verdad? ¿Quién es el que se mide en kilogramos? La aceleración, la fuerza, el peso, la masa. Era la masa, ¿verdad? Entonces vamos a, porque ya nos lo aprendimos, esa información nunca va a venir en el ejercicio, ustedes tienen que aprenderse cada uno de los datos, cuál es su respectiva unidad de medida. Entonces por eso es importante que ya vayan estudiando. Resulta que lo que dice aquí, que medimos en kilogramos, ya nosotros nos aprendimos que eso hace referencia a la masa. Entonces vamos a colocar acá que la masa del bloque son 6 kilogramos. Y nos indican que tiene o se está logrando mover con una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Resulta que yo me aprendí que lo que se mide en metros sobre segundos al cuadrado es la aceleración. Y de chiripa, por aquí nos mencionan aceleración 3 metros sobre segundos, ¿verdad? Entonces vamos a indicar por acá que la aceleración es de 3 metros sobre segundos. Nos dicen que determinemos con cuánta fuerza logra moverse ese objeto. Entonces la fuerza va a ser nuestra incógnita, ¿ok? Ay, ya se me perdió el signo de pregunta. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué es nuestra incógnita. Ya no sé qué se dice, ahí está. Listos, esos son nuestros datos, ¿ok? Entonces, como recomendación, recuerden siempre en un ejercicio de física determinar cuáles son los datos y a partir de esos datos, entonces buscamos cuál es la fórmula que nos sirve para resolver el ejercicio, ¿ok? Vamos a verificar que en la segunda ley de Newton, que es la única ley que tiene una aplicación numérica, establece que a toda fuerza que se aplica a una masa va a incidirse en una aceleración, ¿ok? Vamos a tener que la fuerza va a ser directamente proporcional a la masa y a la aceleración que se aplica. Por ende, si yo tengo un objeto que tiene una masa muy considerable, o sea, una masa muy grande, podemos hablar, por ejemplo, de una refrigeradora, yo tengo que aplicarle una fuerza muy grande. Mientras que si lo que tengo es una bola, un carretillo chiquitillo, que tiene una masa muy pequeña, algo que es muy liviano, entonces yo puedo aplicarle una fuerza pequeña. Eso es lo que nos indica la segunda ley de Newton, ¿ok? Y a esa masa que yo le aplique una fuerza, yo puedo acelerarlo, yo puedo moverlo. Si la fuerza con la que yo logro aplicarle es considerable, es mucho mayor, puedo entonces contrarrestar ese estado de reposo y comenzar a que ese objeto se mueva. ¿Cómo vamos a utilizar esa formulita? Bueno, esa es la fórmula original. Ahora vamos a ver algunos despejes. Esta es la fórmula original. En este caso, para seleccionar la fórmula, como lo que tengo que averiguar es la fuerza, entonces yo puedo aplicar la formulita normal, tal y como está, sin hacerle ningún despeje. Que la fórmula es la masa por la aceleración. Y el paso siguiente, una vez que ya he seleccionado la fórmula, es sustituir los datos. ¿Qué significa sustituir los datos? Bueno, eso es como si nuestra fórmula fuera la receta. Sustituir los datos sería ir siguiendo esa receta para irlo colocando en el tazón. Si yo no coloco la fórmula,
yo podría resolver el ejercicio correctamente, pero podría incurrir en una mayor cantidad de errores que ni siquiera posiblemente me daría cuenta hasta que ya sea muy tarde. Así que en la medida de lo posible tratemos de trabajar siempre en orden, ¿ok? Que sería seleccionando los datos, colocando la fórmula que voy a utilizar y sustituyendo los datos en esa fórmula. Sustituir los datos implica que yo voy a ir siguiendo la fórmula tal y como está. Entonces vamos a colocar acá la fuerza, que es lo que vamos a averiguar. Luego vamos a decir que la masa es la variable que vamos a colocar, ¿ok? Porque sigue la masa. Y en los datos nosotros tenemos que la masa son 6 kilogramos. Entonces vamos a colocar un 6, sigue un signo de por, colocamos ese signo de por y vamos a colocar la aceleración. ¿Cuál sería nuestro dato de aceleración? 3. Entonces vamos a colocar aquí un 3 y luego claramente lo vamos a colocar en la calculadora. En este caso tendríamos, obviamente eso es una multiplicación muy sencilla, lo podemos hacer fácilmente siguiendo las tablas de multiplicar, ¿verdad? Pero bueno, todos los pasos implican entonces seleccionar los datos, elegir la fórmula, sustituir los datos en la fórmula y finalmente llevar esto a la calculadora para que nos dé el resultado. Obviamente en caso de que sea un resultado así tan sencillo, fácilmente lo podemos hacer mentalmente, ¿verdad? Y por último, chicos, por nada el universo se les olvide, ya parece sí, una chachalaca, en todas las guías corrigiendo ahí que escriban las unidades de medida en los resultados. Así que procuren, de verdad chicos, 18 por sí solito, eso no es una respuesta en física. Si eso fuera matemática, ok, eso es una multiplicación, listo. Pero en física, sí o sí, necesito que ese 18 me indique ¿qué es ese 18? Bueno, si yo digo 18 newtons, yo sé que me estoy refiriendo a que es una fuerza de 18 newtons. Porque 18 por sí solito no es un resultado correcto. Ustedes tienen que hacer una prueba Faro, así que vayan estudiando desde ya como corresponde. Está bien, que sería colocando las unidades de medida en esos resultados, ¿ok? Luego, en el segundo ejercicio, voy a ayudarles con el segundo ejercicio y ustedes aplican el que sigue. En el segundo ejercicio, vamos a ver, nos están pidiendo, vamos a determinar los datos para ver qué es lo que nos están solicitando. En el segundo nos indican que, vamos a ver qué hago aquí. Ok. Porque esa computadora está ligeramente lenta. Vamos a ver. Ya casi. Ok, listo. Vamos a ver cuáles serían entonces nuestros datos. Bueno, tal y como lo vimos en el ejercicio anterior, los datos nos vamos guiando por esas letritas que están a la par de cada número, ¿verdad? Ya nos aprendimos qué es lo que se mide en kilogramos. Masa, ¿verdad? Entonces tenemos que 5 kilogramos corresponde a una masa. Nos dicen que se aplica una fuerza de 5 newtons. Aún si no nos dijeran que esos 5 newtons corresponde a una fuerza, yo ya me aprendí que lo que se mide en newtons es una fuerza, ¿verdad? Y por último, nos indican que determinemos cuál es la aceleración con la que se mueve ese objeto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ok, vamos a determinar la aceleración. Como en ese caso tenemos que hacer un despeje, vamos a recordar el uso de este triangulito, que lo habíamos estudiado hace mucho tiempo, cuando veíamos MRU. En la medida de lo posible, mientras que ustedes puedan utilizar estas formas para que les sea más sencillo hacer un despeje, de verdad que sería muy buena idea que ustedes aprendan a usar los triangulitos. Vamos a ver. Bien, vamos a ver dónde puedo agregarle aquí, que le coloque información. Ay, ya no sé dónde está y eso. Bueno, vamos a colocar aquí un cuadro de texto. Esa tecnología que hoy no me está ayudando mucho. Bien.
Vamos a ver que en este caso, cómo se usa el triangulito para que ustedes aprendan. Cualquier fórmula que sea de 3 variables, ¿por qué se usa un triángulo? Bueno, porque el triángulo tiene 3 lados, ¿verdad? Y tiene 3 vértices. En este caso, en nuestro triángulo, nosotros vamos a colocar en cada esquinita, vamos a colocar una letra. ¿Cómo la vamos a colocar? Bueno, en este caso, lo de abajo, las letritas que se coloquen abajo, tienen que quedar multiplicando. Entonces, ¿cómo me aseguro yo que la fórmula yo la ordené correctamente, que yo la posicioné correctamente? Bueno, porque resulta que lo que esté abajo siempre va a quedar en modo de multiplicación. ¿Qué significa en modo de multiplicación? Que los dos variables que queden ahí abajo, sí o sí, van a estar multiplicándose entre sí. Entonces, para yo determinar que yo lo coloqué correctamente, voy a verificarlo con la fórmula original. Recuerden que en Faro ustedes les van a dar las fórmulas, la mayoría de fórmulas. Entonces, lo que tienen que hacer es saber despejar. De momento, vamos a recordar que los despejes que se necesitan hacer con las fórmulas de 3 variables es mucho más sencillo, pues colocarlos así. ¿Qué implica esto? Bueno, vamos a ver que si en este caso la fórmula original me dice que vamos a multiplicar la masa por la aceleración, entonces yo tengo que recordar que siempre en los triangulitos lo que va abajo queda multiplicado. Entonces, a la hora de posicionarlo en el triangulito, voy a verificar que la masa y la aceleración estén abajo multiplicándose. Y la otra variable, pues si no es gallo es gallina, ¿verdad? La vamos a colocar arriba. Y en efecto, bueno, si ustedes tienen ahí el dedito, de hecho, chicos, espero que estén ahí tomando nota, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que este es mi dedo. Entonces, como tenemos que averiguar, si tuviéramos que averiguar la fuerza, que es la fórmula original, nos queda masa por aceleración. Así lo verifico. Si tapo la fuerza, ¿cómo nos queda? La masa por la aceleración. Entonces, coloqué correctamente esa fórmula en ese triangulito. En este caso, lo que tenemos que averiguar es la aceleración. Entonces, vamos a tapar con un dedito la aceleración. ¿Y cómo nos queda la fórmula? Vamos a dividir la fuerza sobre la masa. Y así es entonces como nos va a quedar este despeje. Vamos a posicionar arriba la fuerza y abajo la masa dividiendo. Si en ese caso lo que nos pidiésemos fue que averiguáramos la masa, entonces tapamos con un dedito a la masa y nos queda la fuerza dividido entre la aceleración. Y así es como se utilizan entonces estas formulitas, ¿ok? Tenemos entonces ya la fórmula que vamos a utilizar. Ahora vamos a sustituir los datos. ¿Qué implica sustituir los datos? Bueno, vamos a ir siguiendo la fórmula y colocando los datos según la receta, según la formulita. Entonces dice, vamos a bajar la A. Chicos, no hagan esto. A veces me encuentro un ejercicio resuelto y está así. Y yo tengo que adivinar qué habrá calculado esa criatura ahí. Ni idea. A veces ni siquiera unidad de medida le ponen. Entonces tengo que comenzar a adivinar qué hizo esa criaturita ahí, ¿ok? Entonces, en la medida de lo posible, traten siempre de bajar la incógnita que ustedes están averiguando, manténganla ahí abajo, ¿ok? Luego colocan el igual y sustituyen entonces. En este caso, la fuerza tiene un valor de 5, vamos a colocar entonces un 5 aquí arriba, y abajo quedaría la masa, que en este caso la masa tiene un valor de 5 kilogramos. Y colocándolo en la calculadora, entonces vamos a dividir 5 entre 5 y ahí nos queda el resultado, ¿verdad? Recordando que la unidad de medida de la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Vamos a dejar por acá esa explicación, entonces voy a darles la oportunidad a ustedes para que averigüen qué sucede con los otros ejercicios. Por lo general va a quedar así, siempre esa va a ser la forma en la que se utilizan las fórmulas y voy a explicarles por acá con un ejemplo qué pasa con esas sumatorias de fuerzas. Entonces vamos a dejarlo así hasta el momento para que no quede este video muy amplio y por ahí explicamos qué pasa con las sumatorias de las fuerzas. Chao.